Radio Esquina, la luz y la voz de San Lucas. 27 de mayo de 2024. Semana de feria, semana de, en fin, de diversión, semana de pasarlo bien, dentro de un contexto con mucha prudencia, con mucha prudencia. Bueno, cada 15 días pues viene este señor aquí y nos da un poquito de su saber, que no es poco. Juan Antonio Ruiz, muy buenos días, Juan. Buenos días. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Eso me alegro. Sí. Que decía yo que la Casa Algarabía, Farilla 44, Sí. poco a poco está cogiendo contenido. Sí, en hemos tenido una ¿eh? primavera fantástica, no de arranque exactamente, porque Bueno. intentamos arrancar cuando al final de la pandemia, pero bueno, la asistencia todavía la gente no se atrevía mucho a salir y también tuvimos enfermedades familiares, mi mujer tuvo alguna situación delicada, total, que lo paramos un poco y esta primavera pues la verdad es que estamos muy contentos, ha funcionado muy bien. ¿Quién ha dicho que iba a ser fácil? Hombre, no es fácil, Nada. pero como además nuestro objetivo no es de extrema ambición, sino de que haya un nuevo espacio cultural, que Sanlúcar es sorprendente para quien viene de fuera, tiene una actividad cultural bastante interesante. Pero bueno, abrir otro pequeño espacio que está caracterizado por una pretensión, es decir, todo lo que se hace tiene un objetivo, una pretensión, y nosotros el objetivo es contribuir a que la historia, la identidad, la conciencia de los andaluces y las andaluzas crezca en la línea de la que vamos a hablar también hoy, haciéndonos la pregunta de si Andalucía es una colonia o tiene rasgos de colonia. Pero terminando de escuchar la entrevista anterior, he mirado en un momento con esta facilidad que tenemos hoy para tener el conocimiento inmediato a través del Google. Claro. Y yo tenía esta sensación de lo que voy a contar ahora, pero me lo ha confirmado el dispositivo. El ajedrez fue introducido en España, en Córdoba, por Siriab, un músico, un intelectual bagadí de Bagdad, en el actual Irak, en el siglo IX. Y entró por Algeciras en el 821. Es decir, hay algo más... digamos andaluz, si quieres, que el ajedrez. Sin embargo, es cierto que hay mucho que hacer. Yo me parece que las iniciativas que me estabas contando antes del ajedrez como recurso didáctico dentro y fuera de la escuela, porque la educación sucede continuamente, no solo en las aulas escolares. Sucede aquí en este momento ahora también, mismo, ¿no? Ahora mismo estamos aprendiendo. Bueno. Sí, me preguntabas antes con el tema de Casa Algarabía y quería contaros un poquito el último evento. Pues te lo pregunto. El último evento fue la presentación de un libro de Manuel Ruiz Romero, que es un intelectual, pero al mismo tiempo alguien que interviene en política, en la vida cotidiana, ¿no? Y él, el penúltimo libro, porque tiene otro más reciente, sobre un cuento que escribió Blas Infante, de zorros y hombres, sobre un zorrito que él imaginó cuando él vivía en Isla Cristina. Pero eso lo vemos otro día. El libro era Andalucismo histórico en los tiempos de Blas Infante. Y claro, cuando hace un recorrido de cómo le surge la conciencia andaluza o andalucista a Blas Infante observa la realidad y busca hacia atrás y se da cuenta que Andalucía era una tierra, estamos hablando de principios del siglo XX, era una tierra que había sido invadida, que había sido abducida culturalmente, que era vista como una tierra empobrecida, pobre, inculta. Luego añadiremos algunos epítetos más. Claro, él se da cuenta que Andalucía había sido colonizada y el resultado de esa colonización es un estado de subdesarrollo importante. Y él, junto al resto de andalucistas históricos, lo que plantean es un programa o una pretensión de la liberación de Andalucía de esa situación de dependencia, subdesarrollo y dominio por alguien que, aunque probablemente pudiera residir en Andalucía, sus intereses no estaban en Andalucía.
Estos son algunos de los rasgos de una sociedad colonizada. Si nosotros, en vez de en Andalucía, no pensemos ahora mismo en Andalucía, luego nos volvemos a casa. En cualquier sitio. Nos vamos a la América colonizada o a la África colonizada. Quizás el mayor fenómeno global de colonización se da en América. En el centro, en gran parte del norte, centro y sur, son los países ibéricos, España y Portugal, los que hacen ese trabajo de colonización de América, y en el norte otras potencias europeas nacientes como eran los británicos, franceses, y todo el mundo los holandeses intentaron colarse también por allí. Portugueses. ¿Qué rasgos podemos de forma reducida definir que tiene una sociedad que es colonizada? Bueno, pues que es invadida militarmente por otro territorio, otro país, otro estado, que el objetivo central, a pesar de que se declare, por ejemplo, se declaraba que España iba, o Portugal, o los británicos en el norte, a civilizar aquel territorio incivilizado, a llevar la verdadera fe, cuando la gente que ya vivía allí tenían fe que para ellos era verdadera, tenían civilización, no tenemos nada más que ver los edificios, la astronomía, sus lenguas, con lo cual, en el fondo, ¿qué es lo que realmente se pretendía y qué pretende un colonizador sobre una colonia? Pues extraer y aprovecharse de sus recursos naturales, fundamentalmente. El Estado español de entonces y el reino Habsburgo, que comienza Carlos I, que casi, aunque los reyes católicos son los que están mandando en España cuando Colón llega a América, realmente el proceso de colonización, colonización de América, corresponde a la dinastía Habsburgo, desde Carlos I de España, V de Alemania, y toda su descendencia, y luego lo heredan los Borbones, ¿no? Básicamente lo que hacen es extraer recursos minerales de muchísimo valor, básicamente plata y oro, perlas. Ese es el primer objetivo que tiene la corona española, porque eso le ayuda a financiar a la Casa Real de los Habsburgo sus guerras de dominio en el resto de Europa y en otras zonas del planeta. Con lo cual, el primer objetivo de una colonización es extraer los recursos naturales de mucho valor de ese territorio. Claro, luego se dan cuenta de que no son los recursos minerales, sino que la fertilidad de una tierra casi virgen es altísima, con lo cual los colonos que vienen de la península ibérica empiezan a hacer grandes haciendas, son los grandes hacendados, que empiezan a explotar aquellos recursos desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería. Y la población original no es protagonista desde el punto de vista de la gestión, no es coprotagonista con los colonizadores, sino que son simplemente brazos al servicio de ese objetivo de expolio y de extracción de los recursos naturales. Millones mueren en las minas, además de las enfermedades que llevaban los europeos, ¿no? Y los que trabajan en las grandes haciendas de los hacendados españoles o portugueses, en este caso en el centro-sur del continente, son los que realmente mandan, los que se apropian del territorio para extraer esos recursos. ¿Y quién manda? Pues mandan los que se manda desde la metrópoli, es decir, el rey y la corte designan cancilleres, designan virreyes, designan gobernadores, no salen del territorio, sino que vienen de la metrópoli. Estoy describiendo algunas características de un proceso colonial, sea el que hace España, Portugal, o el que hace Inglaterra o Francia en el norte, o posteriormente en África. Es decir, África más tardíamente, primero se le extrae sus recursos humanos como esclavos secuestrados para trabajar en América de forma gratuita, pero luego, cuando se agota un poco el proceso colonizador en América, pues se descubre en el siglo XIX que África es
campo inmenso, virgen, ¿no?, de explotar de recursos naturales. Y se lanzan todas las potencias europeas al mismo proceso colonizador. Se conquista militarmente, se aprovecha que las naciones originarias de África no están organizadas y se extraen los recursos naturales, minería, cacao, etcétera, etcétera, con un tratamiento a la población original absolutamente de explotación sin que ellos vean beneficios. Pero claro, otra de las características es, podrían decir los colonizadores, es que en la población original de aquellas zonas del planeta, América o África, por ejemplo, pues no eran capaces de gestionar aquellas riquezas y tenían que venir ellos, que tenían la civilización, los recursos técnicos, pero por lo menos un beneficio organizativos. Podido, ¿no? Sin embargo, la población, los territorios que son colonizados no reciben beneficios ninguno. Vamos a compartir, ¿no? En todo caso, mueren a mansalva por una explotación salvaje. Estoy acordándome ahora del rey el rey de los belgas, Leopoldo, que constituye una empresa que se hace de todo el centro de África, el Congo belga, y en el proceso de expolio, de explotación terrible de aquel territorio mueren millones de habitantes de la zona en un proceso algo terrible de explotación de aquel territorio, ¿no? Eso ya va más allá incluso de la colonización, fue un proceso terrible. Hay otro fenómeno característico de la colonización que es el cultural. Para que la población originaria no tenga la autoestima y la fuerza mental para rebelarse ante esa situación, son flojos, vagos, son incultos, aunque tengan una cultura milenaria como los incas, los mayas y todo lo que conocemos de América, aunque su cultura potentísima y milenaria y sus religiones o sus creencias basadas en la observación de los astros, basadas en la observación de la naturaleza, fueran muy potentes, pues son denigradas porque la verdadera fe es la que viene de la metrópoli, porque la buena lengua es la que viene de la metrópoli, etcétera, etcétera. No sé si eso te está recordando algo al lugar donde vivimos, pero luego lo profundizaremos. Y fíjate, hace unos años mi mujer y yo estuvimos haciendo un viaje y estuvimos en Santiago de Chile, bueno, Valparaíso, Santiago. Y en Plaza de Armas de Santiago hay un museo histórico y antropológico. Y bueno, pues las cosas que hace el turista, no solo te das una vuelta a ver monumentos, sino que entras en algún museo. Y ahora, una cosa que nos sorprendió sobremanera es que el museo habla de los blancos, de los criollos, pero la población originaria no está en el museo. Solo había un pequeño panel en el que los negritos, los cabecitas negras, como algunos despectivamente les llaman por allí, por Argentina, aparecen porque son los trabajadores de las minas, y se cita de pasada. Pero todo es la historia del colonizador, del criollo, es decir, del colonizador ya asentado, de las familias potentadas que dominan el país. Sin embargo, salías a la calle y en la calle lo que más veías es gente de piel oscura, bajitos, originarios del lugar. Pero los originarios en el relato de la historia no están. Vengamos a Andalucía. ¿Es Andalucía una sociedad colonizada? Para mí sin duda lo ha sido. Es decir, que cuando Andalucía en el transcurso del siglo XIII, que se invade por Castilla y León, el Valle del Guadalquivir hasta estas costas, y luego posteriormente se culmina ese proceso en el siglo XV, finales del siglo XV. ¿Con los romanos estuvimos sometidos? ¿Éramos colonia? Claro. ¿Con los árabes éramos colonia? No lo tengo tan claro porque la sociedad islámica, la mayor parte del tiempo los protagonistas eran gente de las que vivían aquí. Es decir, vienen gente de fuera, pero minoritariamente. Y no hay una potencia exterior que controle los recursos, por ejemplo. Los abderramanes eran hijos, nietos y bisnietos de gente de peninsulares.
Entonces, no te puedo responder con absoluta contundencia, pero fuese un proceso colonizador exactamente, que tienen gran parte del territorio de esta zona, pero su sede, es decir, donde tributan, lo tributan en Madrid o tienen sede en paraíso fiscal como Suiza. Pues eso es una característica que se mantiene como característica colonial, puesto que la extracción de recursos que se hace, por ejemplo, las minas en Andalucía, que actualmente son potentes, es decir, la minería en la cuenca del Tinto, es decir, en el norte de Huelva y en la zona cercana de Sevilla, con la mina Las Cruces, son minas de una gran producción, pero que no nos reportan prácticamente beneficios. Extraen el recurso de aquí, pero no dejan casi ni recursos fiscales porque tampoco sus sedes están aquí. Y nosotros lo único que recibimos son las posibles las consecuencias que ya tuvimos nefastas, por ejemplo, del vertido de Aznalcóllar, y los riesgos a tener nuevos vertidos porque es una actividad altamente peligrosa y contaminante. Una nueva minería, la del sol y del aire, si en nuestro territorio se produce una gran cantidad de energía a través de aerogeneradores y parques solares, quedara aquí, las sedes estuviesen aquí, la población de aquí se beneficiase pagando una energía más barata, pero es que esos parques solares, esos parques eólicos, tributan fuera de aquí, sus sedes están fuera de aquí. El campo, la extracción de los recursos agrícolas, no solo los restos que quedan de aquella colonización del final de la Edad Media, sino que nuestros agricultores, nuestros propietarios están viviendo como grandes grupos financieros extranjeros, extraen nuestros recursos. Por ejemplo, el tema del aceite está cada día más dominado por el cultivo de olivos masivos de regadío que hacen grandes grupos financieros que van comprando cada vez más terreno. Yo me sorprendo cada vez más, porque te lo comentaba aquí un día, recorriendo la provincia de Cádiz, cada día hay más terrenos de cultivos de olivitos, de cultivos en regadío, que apenas dejan recursos aquí, porque son con sedes en el exterior y fiscalmente tributando en el exterior. Es decir, que hay una doble extracción, el recurso y el posible beneficio, que es un recurso fiscal del cual tampoco nos beneficiamos. Tú has dicho antes algunas connotaciones respecto a lo que podríamos llamar síntomas de una colonización. La ha hecho comparativamente en el mundo, pero si leemos un poco la historia de Andalucía, desde Castilla, en fin, te viene para acá, yo tengo la sensación que hemos sido colonia dentro de España, es decir, claro, toda la historia eso es lo que estoy intentando argumentar. Eso es, toda la historia, pero da la sensación, siempre hemos estado, siempre ha venido gente de España, incluso en todos los siglos, en todos los regímenes, bueno, no digamos el régimen de dictadura, que éramos explotados en todos los sentidos, pero diferencias sociales, ¿verdad?, que han venido desde afuera, siempre nos han maltratado en el sentido de desprecio, siempre ha sido... Claro. Es decir, pero en toda la historia de España no hay nadie... Fíjate, que no he visto yo un movimiento político-social que haya dicho, oye, ya está bien, hasta aquí. Claro, salvo, y especialmente, como te contaba al principio, en la época de Blas Infante y los andalucistas históricos que comienzan ese proceso de reivindicación de nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cultura, y por lo tanto, eso como motor emocional del revelarte ante esa situación, ¿no? Por eso digo, siempre no. Es decir, claro, nosotros hemos vivido un proceso intensísimo de conquista y colonización que hasta mediados del siglo XIX no empieza a haber las primeras reacciones frente a un nacionalismo ultracatólico y ultraconservador español que se da con Menéndez Pelayo a mediados del siglo XIX, donde formula que la verdadera historia de España se forja en la reconquista, y la reconquista básicamente del sur peninsular de Andalucía. Frente a eso surgen algunos intelectuales que van diciendo que Andalucía tiene una identidad propia que viene de ese proceso histórico en el que fuimos luz, como dice nuestro himno y como decía Blas Infante. Pero unas características
importantísima de la colonización es la degradación del colonizado. El colonizado habla mal, ¿te suena? El colonizado es flojo, no tiene capacidad de autogobernarse, tenemos que venir de fuera a gobernarlos. El colonizado es subvencionado. No le pongo instrumentos para que crezca. Bueno, no tiene capacidad de Bueno, gobierno no tiene porque además no le pongo instrumentos, no hay claro, estructuras de claro, autogobierno. claro. ¿Vale? Por eso una de las cosas principales que Blas Infante y sus compañeros andalucistas históricos de la primera ola, de la primera mitad del siglo XX, plantean es la autonomía. Y durante la República se hace un movimiento que estuvo a punto de culminar pocos días después del golpe militar. Es decir, en septiembre del año 36 estaba previsto que, habiendo recabado el apoyo de la mayor parte de los municipios de Andalucía, que era el proceso, se podría proclamar en las Cortes Españolas el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía. Con lo cual, si eso hubiese ocurrido, es decir, si el golpe franquista hubiese sido un par de meses después o 3, nosotros hubiésemos estado en la categoría del primer momento, porque se está haciendo la Constitución del 78 que las nacionalidades históricas eran las que tuvieron estatutos de autonomía durante la República: Galicia, Euskadi y Cataluña. Andalucía se lo tuvo que ganar infructuosamente a través de las grandes manifestaciones del 4 de diciembre y después el referéndum lleno de trampas y de dificultades, ¿no? Entonces, claro, yo planteo que ¿por qué seguimos estando en esa situación? Y es porque los andaluces, faltos de conciencia histórica y de nuestra propia identidad, de conocer realmente lo que fuimos y cuál es nuestra situación, que es una situación que se deriva de un proceso de colonización del que no hemos acabado de salir, sino que algunas características se siguen profundizando, ahora no desde Castilla necesariamente, sino desde grandes grupos financieros internacionales o de potencias mundiales. Es decir, una característica también de una colonia que está dominada militarmente. Tenemos 3 bases militares en Andalucía, extranjeras. Por mucho que se llamen bases conjuntas, Rota, la realmente importante en Rota es la presencia norteamericana, Morón de la Frontera igualmente, y se nos olvida muchas veces que Gibraltar es una base militar, aparte de una pequeña población llanita, es una base militar de una de las grandes potencias militaristas y bélicas de España, ¿no? Entonces esa es otra característica de las rebeliones moriscas, finales del siglo XVII, hasta que en el XIX aparece un fenómeno nuevo musical que se ha estado fraguando en las gitanerías de nuestros pueblos y nuestras ciudades, en los sitios, en los barrios más marginales de nuestras ciudades y pueblos, donde se mezclaban los esclavos negros, los gitanos que huían y se escondían de la represión, los moriscos disfrazados de gitanos algunos y mal convertidos porque querían seguir teniendo su propia identidad, los que vienen de América y traen nuevos sones, todo eso se mezcla y sale en Andalucía, en Sevilla, en Jerez, en Sanlúcar, en Granada, en Córdoba. Mientras que tú estás hablando y bajo los parámetros índices que tú has indicado, Andalucía se puede considerar como la única, pero no digamos Cádiz dentro de Andalucía. ¿Qué me dice, amigo, de Cádiz? Bueno, Cádiz tiene una de las bases militares que te decía, más importante, militares, pero aparte tiene una situación socioeconómica terrible. Y todo, Fíjate, es que estamos rogando que nos dé ayuda del exterior, estamos pidiendo constantemente limosna, ¿o no, verdad? Pero, es decir, y esto es un concepto puramente de colonial. Claro, pero hay una diferencia. Es decir, tú tienes necesidades de desarrollo, sí, y tienes 2 formas de desarrollo, básicamente: la iniciativa privada o la pública. No la caridad. Es decir, la iniciativa privada, si no invierte, porque casi todos los grupos financieros del Estado español están fuera de Andalucía, vale, y no tienen interés en desarrollar esto. Los pequeños y medianos empresarios no tienen capacidad de capitalización suficiente para poner en marcha grandes proyectos económicos, y los grandes son de fuera. En Cádiz hay 3 industrias principales, quizás, ¿no? Se me está viendo así, no era algo previsto, sí, pero a la luz aplicando los parámetros yendo ya para abajo. Airbus, de fuera. Sus decisiones no son de aquí.
Afortunadamente, yo creo que uno de los aciertos que tuvo el gobierno del PSOE en el tiempo que estuvo en la Junta, puso algunos elementos para facilitar que el bus invirtiera en Cádiz y en Sevilla. Construcciones navales. Resulta que cuando se tiene que tomar la decisión tecnológica, que es el futuro, de dónde se van a construir dentro de los astilleros públicos que había, aquellos productos más avanzados tecnológicamente, como eran los submarinos o como eran las fragatas, el gobierno de Aznar, con el ministro de Defensa de Murcia, decide que el producto tecnológico más avanzado, que era el submarino, se hace en Cartagena y en las fragatas se hacen en Ferrol. Y en la bahía de Cádiz, aparte de cerrar el astillero de Sevilla, en la bahía de Cádiz lo que queda es los pequeños patrulleras de altura, que le llaman para darle un poquito de más así, y ahora andan ahí haciendo pequeñas cosas, porque lo que se está haciendo para Arabia Saudí son barquitos que son un poco más grandes que este estudio. Entonces, las decisiones son tomadas fuera, desde intereses que no son los nuestros. Cuando se implantan determinadas industrias son las más contaminantes. En la bahía de Algeciras, ¿qué industrias hay? Las refinerías más contaminantes. O somos el lugar donde se depositan los residuos de todo el Estado o de toda Europa, porque uno de los problemas graves que había en los vertederos de Nerva es que se estaban trayendo desde Europa del Este residuos peligrosos hasta aquí, a través del puerto de Sevilla, para llevarlo a Huelva. O el Cabril, los residuos nucleares de todo el Estado español, que se va a ampliar. Pues dejo la pregunta. Eso. O tenemos todas las características. Reaccionemos, ¿no?, como pueblo. Y reaccionar como pueblo es organicémonos nosotros para nuestros intereses. Andalucía por sí, también por España y la humanidad. Claro. Pero primen por sí. Está claro. ¿No? Bueno, seguimos. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias. Hasta la próxima, amigo.